Mi nombre es Eleanor Grace Whitmore. Tengo 68 años. Y durante casi 5 décadas fui una esposa, una madre y el corazón silencioso de Hasselbrook Orchards. Una pequeña granja de manzanas orgánicas enclavada en las suaves colinas de Pensilvania. Mis manos, aunque rígidas por la artritis, aún recuerdan cada paso de convertir la masa en hogazas de sourdough y podar los árboles al amanecer con Richard, mi esposo. Hace 3 semanas lo enterré. Richard y yo estuvimos casados desde 1981. Construimos todo juntos, esta huerta, este hogar, esta familia. Y, sin embargo, la mañana después de su funeral, me di cuenta de que quizás no había construido lo que creía haber construido. O tal vez, simplemente no era suficiente para retener a mis hijos. Richard murió de cáncer de páncreas. 14 meses de ver a un hombre de la tierra consumirse. Su fuerza, robada poco a poco. No quería que los niños lo supieran. Déjalos vivir sus vidas un poco más sin la sombra. Me había susurrado una noche, su voz espesa por la morfina. Y porque lo amaba, accedí. Pero, en verdad, ya lo sabía. Nuestros hijos, Darren y Samantha, se habían distanciado mucho antes del diagnóstico. Darren, el mayor, había forjado una carrera acelerada en el mundo financiero de Boston y no había estado en casa más que un puñado de fines de semana en más de una década. Samantha, por otro lado, flotaba de un negocio de bienestar fallido a otro, siempre financiado por los ahorros de Richard y siempre necesitando solo un préstamo más. Yo había esperado que el dolor los trajera de vuelta al centro de lo que éramos. ¿Qué recordarían la huerta, las cenas familiares? El amor que construyó esta casa. Pero cuando llegaron para el funeral, no vi a hijos llorando a su padre. Vi a profesionales calculando una herencia. La noche después del funeral, me senté sola en la cocina, mirando la madera gastada de nuestra mesa de comedor. Les dije que podríamos revisar las cosas de Richard juntos al día siguiente. Era un pequeño gesto, la forma de una madre de hacer espacio para los recuerdos. Pero ellos tenían otros planes. Hasta la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje que Richard y yo elegimos juntos hacía 30 años. Preparé café, el simple que le gustaba a Richard, no la mezcla importada que Darren había traído de Boston, y esperé en la mesa de la cocina. Bajaron las escaleras, vestidos con elegancia, Darren con una chaqueta deportiva que ni se molesta en quitarse, Samantha con una blusa de seda y el cabello perfectamente rizado. Parecía que se dirigían a una reunión de negocios, no que se sentaban a recordar a su padre y mamá. Comenzó Darren, colocando su taza de café con esa misma precisión practicada que había visto en su padre. Hemos estado hablando. Samantha lo miró a él, luego a mí. Creemos que es hora de empezar a arreglar las cosas. La herencia, el negocio, la casa. Parpadeé, insegura de haber oído bien. Arreglar. Es práctico, dijo Darren. No puedes manejar la huerta sola. Y la casa. Es grande, mamá. Demasiado para alguien de tu edad. Mi edad. Las palabras se sentaron pesadas en la habitación. Yo había podado esos árboles junto a Richard a través de ventiscas y olas de calor. Yo había manejado la nómina cuando no podíamos permitirnos un asistente. Horneado pasteles para recaudar fondos, manejado tractores. Entregado cajas a bancos de alimentos. Queremos que estés cómoda, añadió Samantha, su voz suave como un discurso de ventas. Hay una comunidad de jubilados maravillosa a 2 horas al sur, Sunnyvale Estates. Actividades, amigos de tu edad. Me puse de pie para limpiar los platos del desayuno, necesitando movimiento para esconder el temblor de mis manos. Entonces Darren sacó una carpeta. Papá habló conmigo sobre esto el año pasado, dijo, deslizando un conjunto de documentos hacia mí. Quería que Melissa y yo nos hiciéramos cargo. Miré el papel. Estaba impreso en el membrete corporativo de Darren. La firma de Richard, firme, demasiado perfecta, se veía extraña. No había escrito con esa claridad en meses. No desde la morfina. Esto no es de nuestro abogado de familia. Dije. Estaba lúcido cuando lo firmó, insistió Darren. Él quería esto, dijo Samantha rápidamente.
Un nuevo comienzo. Hay un desarrollador interesado. 7 millones por el terreno. Estaríamos resueltos. Tú estarías cuidada. Un desarrollador. Querían vender la huerta. Nivelarla. Reemplazar una vida de cosechas. Sostenibilidad y dar a cambio con hormigón y urbanizaciones cerradas. Están hablando de vender la obra de la vida de su padre, dije en voz baja. Mamá, sé razonable, dijo Darren. La huerta no puede durar para siempre. Sentí que algo se elevaba en mí. Una furia de combustión lenta que no había tocado desde que una vez ahuyenté a un zorro que intentaba meterse en el gallinero. Miré a ambos, mis hijos, y dije con una calma firme, muéstrenme el testamento. Darren dudó, luego lo empujó hacia adelante otra vez. No lo toqué. Me voy a la cama, dije. Hablaremos mañana. Pero en el fondo ya lo sabía. No habría conversación mañana. No estaban de duelo. Estaban ejecutando un plan. No dormí esa noche. Me quedé despierta en la cama que Richard y yo habíamos compartido durante décadas, escuchando los crujidos en las paredes de la granja y el viento rozando los manzanos afuera. Cada sonido era familiar. Era el silencio en los corazones de mis hijos lo que se había vuelto ajeno. Por la mañana, el olor a café flotaba por la casa. No del tipo cálido y nostálgico, sino agudo, amargo, importado. El café de Darren. Me moví lentamente, mis articulaciones doliendo más por la traición que por la edad. Cuando bajé, ya me estaban esperando con los abrigos puestos, las maletas hechas. La maleta no era mía. Empacamos algunas cosas esenciales para ti, dijo Samantha con brillo. Pensamos que podríamos llevarte a Sunnyvale hoy, solo para mirar. No tienes que decidir aún. No voy a una comunidad de jubilados, dije, sirviéndome una taza. Darren miró su reloj. Mamá, sé razonable. El papeleo está listo. Cerramos con los desarrolladores la próxima semana. No puedes quedarte aquí. He vivido aquí toda mi vida adulta, respondí con voz calmada. Este es mi hogar. Es de todos nosotros, dijo Darren secamente. Papá nos dejó el negocio a nosotros. Es hora de que dejes ir. Lo miré y por primera vez lo vi realmente. No como el niño que una vez siguió a Richard a través de las huertas preguntando sobre abejas y heladas, sino como un extraño. Un hombre que me veía como un pasivo que debía ser gestionado. Necesito mi medicamento, dije, alejándome. Me gustaría tomar algunas fotos familiares. Samantha sintió, visiblemente aliviada. Toma los objetos personales que quieras. Enviaremos el resto. Arriba, no lloré. Reuní mis pastillas, pero también algo que ellos no sabían que existía. Detrás de un panel en el botiquín del baño, instalado en los años 80, cuando Richard se preocupaba por los ladrones, recuperé mi pasaporte y acta de nacimiento. En el armario, alcé detrás de sus viejas camisas de franela y saqué una pequeña caja ignífuga. Era pesada. Contenía algo más poderoso que el sentimiento. Una escritura, la escritura original de 20 acres de tierra, comprada a mi nombre de soltera antes del matrimonio. Tierra con derechos de agua, tierra esencial para cualquier desarrollo futuro. Cuando volví a bajar, mi bolso estaba más pesado, pero mi corazón más ligero. ¿Lista?, preguntó Darren. Claro, dije, permitiendo que Samantha tomara mi brazo. Les dejé creer que estaba derrotada. Condujimos más allá de los campos que empezaban a florecer. Pasamos la escuela primaria donde fui voluntaria, pasamos la biblioteca donde leía a los niños. Pero en lugar de tomar la carretera hacia Sunnyvale, Darren se desvió hacia un camino rural remoto. 20 minutos después, se detuvo en un arcén de grava junto a un campo vacío. Aquí es donde te bajas, mamá, dijo tan casualmente como si estuviera anunciando un semáforo. La casa y el negocio son nuestros ahora. La sonrisa de Samantha se desvaneció. Darren, ¿qué? Impugnará el testamento, armará escándalos. Esto es más limpio. Tiene ropa, sus medicamentos. Hay una gasolinera a 5 millas. Abrió mi puerta y así, simplemente, me dejaron parada al costado de un camino sin nada. O eso creyeron. El auto desapareció por el camino, dejando una nube de polvo y el olor de la traición.
Me quedé quieta, el viento tirando de mi abrigo, aferrándome a la pequeña maleta que habían empacado para mí. No tenía miedo, no estaba rota. Estaba libre, comencé a caminar, no hacia la gasolinera que Darren tan generosamente había mencionado, sino hacia el pueblo, hacia mi próximo movimiento. Mis zapatos planos no estaban hechos para caminos de grava, y el sol de principios de primavera ya calentaba mi nuca. Pero con cada paso, mi propósito se solidificaba. En mi bolso estaba todo lo que necesitaba. Mi identificación, mi pasaporte, mi medicación y, lo más importante, la escritura original de 20 acres de tierra de huerta de primera. Tierra que Darren y Samantha no sabían que existía. Tierra que había comprado a mi nombre antes de que Richard y yo nos casáramos. Era una precaución en ese entonces por si el negocio no sobrevivía. Richard la llamaba nuestra red de seguridad por si acaso. Ahora era mi salvavidas. Esos 20 acres no eran cualquier tierra. Contenían la única fuente de agua natural en toda la propiedad. Sin ella, no hay irrigación. Sin irrigación, no hay huerta y no hay desarrollo. Mis hijos pensaron que me habían acorralado, pero no entendían la tierra bajo sus pies. No entendían el peso del legado. Yo sí. Después de casi 2 horas caminando, mis pies estaban llenos de ampollas y me dolían. Pero llegué al borde de Hasselbrook y a la vista familiar de la tienda y gasolinera de Miller. Era pequeña, anticuada e inalterable. Un lugar donde la gente todavía se llamaba por su nombre y pagaba en efectivo. Me senté en el banco afuera y vi los autos venir y irse. No parecía mucho, solo una anciana cansada con una maleta. Pero tenía algo mucho más poderoso de lo que ellos jamás tendrían. La verdad, Ray Miller salió desde detrás del mostrador, limpiándose las manos en su delantal. Me había conocido durante más de 30 años. Señora Whitmore, dijo, con el ceño fruncido. ¿Está bien? Se ve un poco pálida. Solo estoy descansando, Ray. Ha sido un día largo, dije. Él miró la maleta a mi lado, luego me miró de nuevo con preocupación. Siento mucho lo de Richard. Era un buen hombre. Sí, asentí. Sí, lo era. Dudó, luego preguntó suavemente, ¿necesita usar el teléfono? Si no es mucha molestia. Me llevó adentro, pasando los estantes de duraznos enlatados y cereales de descuento, a una pequeña oficina en la parte de atrás. Marqué el número de memoria. Nuestro abogado de familia, Harold Jennings Naomi, respondió al primer timbre, sorprendido. He estado intentando contactarte. Te esperaba en la lectura del testamento. Mi agarre se apretó en el receptor. ¿Qué lectura? Hubo una pausa. Darren presentó un testamento. Tenía inquietudes. No coincidía con el archivo que su esposo y yo actualizamos el año pasado. Necesito tu ayuda, dije con voz clara. Tu discreción. Tienes ambas. Mi oficina. 1 hora. Colgué y me volví hacia Ray. ¿Vende teléfonos prepagados? Asintió. Algunos. ¿Quiere uno? Sí. Y una botella de agua. Se negó a tomar mi dinero. Señora Whitmore, ¿necesita algo más? Usted solo diga la palabra, su amabilidad casi me deshizo. Pero no lloré cuando enterré a Richard y no lloraría ahora. Tenía trabajo que hacer y aún no había terminado. La oficina de Harold Jennings estaba en el segundo piso de una vieja casa victoriana en la calle principal, justo frente a la biblioteca del pueblo. Había sido nuestro abogado durante más de 30 años. Harold era el tipo de hombre que usaba chalecos de punto sin ironía y todavía creía en los apretones de manos. Su secretaria, Helen, dio un pequeño grito ahogado cuando me vio. Señora Whitmore, el señor Jennings la está esperando. ¿Quiere un vaso de agua? ¿Café? Estoy bien, gracias, dije. Harold me recibió en la puerta de su oficina. No había envejecido mucho desde la última visita de Richard. Quizás un poco más encorvado, pero sus ojos eran agudos. Alertas, Naomi, dijo, sin llevarme al escritorio, sino un par de sillones de cuero junto a la ventana. Se sentó frente a mí, su expresión seria. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Le conté sobre el funeral, el testamento falso, la discusión estilo sala de juntas en nuestra cocina, el viaje, el abandono en la carretera, cada detalle.
No interrumpió. Solo escuchó, asintiendo ocasionalmente, su rostro oscureciéndose minuto a minuto. Cuando terminé, metí la mano en mi bolso y saqué la caja ignífuga. De ella, extraje la escritura original de los 20 acres, la tierra que Richard y yo habíamos reservado en silencio décadas atrás. A mi nombre, Harold examinó el documento con un silencio reverente. Esto es oro, Naomi. Esto no es solo tierra, esto es palanca. Con los derechos de agua y la zonificación, el desarrollador no puede tocar nada sin esto. Lo sé. Se recostó, golpeando el borde de la escritura pensativamente. El testamento que Darren presentó es una falsificación. Tenía mis sospechas cuando vi la firma. Era demasiado clara, demasiado suave para un hombre bajo cuidado paliativo. Sabía que no era de Richard, lo impugnaremos, dijo Harold. Pero eso lleva tiempo. Mientras tanto, usamos esto, sostuvo la escritura. Tú aún eres la propietaria legal de la parte más crítica del terreno. No pueden avanzar con la venta sin tu consentimiento. Quiero mi casa de vuelta, dije en voz baja. Quiero que entiendan lo que han hecho. Harold asintió. Entonces, los haremos entender. Primero, redactaré una carta al desarrollador. Necesitan saber que la propiedad no es lo que les prometieron. ¿Retrocederán? Si son inteligentes, sí. A los desarrolladores no les gustan las demandas y ciertamente no les gustan los derechos de tierra incompletos. Se puso de pie, repentinamente lleno de propósito. También conozco a un juez en el tribunal distrital. Podemos presentar una moción para congelar la venta hasta que el asunto se resuelva. Miré por la ventana. Al otro lado de la calle, donde una pareja joven caminaba de la mano, inconsciente de la tormenta silenciosa que comenzaba en esta pequeña oficina. No quiero venganza, Harold, dije, más para mí que para él. Quiero verdad y paz. Tendrás ambas, prometió. Comenzando ahora. Al mediodía del día siguiente, Harold había presentado una medida cautelar de emergencia para congelar cualquier transferencia de propiedad relacionada con Hasselbrook Corchets. Un mensajero entregó el aviso legal a la firma de desarrollo con la que Darren y Samantha habían estado tratando. En cuestión de horas, el trato fue suspendido. El desarrollador, enfrentado a complicaciones legales inesperadas y la revelación de que una porción clave de la tierra que contenía la única fuente de agua natural era de propiedad separada y no divulgada, comenzó a retroceder. Sus abogados contactaron a Harold con solicitudes urgentes de aclaración. Les dije la verdad, dijo Harold mientras revisábamos documentos en su oficina. La tierra está incompleta. Los derechos de agua no son transferibles. Y lo que es más importante, tus hijos no tienen la autoridad que reclaman. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Samantha. Era la primera vez que se comunicaba desde que me dejaron en la carretera. Mamá, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Darren está enloqueciendo. No sabíamos de esa otra tierra. ¿Podemos arreglar esto? Arreglar esto. Miré las palabras en mi teléfono prepago. No había disculpa, ningún reconocimiento de lo que habían hecho, solo pánico ahora que el dinero se les escapaba de entre los dedos. No respondí. Más tarde esa noche, Darren llamó a Harold directamente, exigiendo explicaciones, tratando de reafirmar el control. Pero Harold le informó con calma que todos los asuntos ahora seguirían los canales legales. ¿Se están dando cuenta?, dijo Harold. ¿De qué calcularon muy mal? Pensaron que no me quedaba nada, respondí. Pero tenía todo lo que ellos se olvidaron de valorar. Él me miró con orgullo silencioso. Estás manejando esto con gracia, Eleanor. Mucha gente habría optado directamente por la tierra arrasada. He vivido demasiado tiempo con la amabilidad en los huesos para volverme amarga ahora, dije. Pero tampoco me quedaré callada. Afuera, el pueblo de Hasselbrook seguía con su día. Niños en bicicleta, un perro ladrando a lo lejos, alguien cortando el césped. La vida todavía era simple aquí, todavía honesta, y yo pretendía mantenerla así. La tierra no sería vendida. No ahora, no así. La huerta que Richard construyó, el legado que dejó, no era una mercancía, era un hogar, y yo no había terminado de protegerlo.
En las semanas que siguieron, no volví a la vieja granja. Alquilé un apartamento modesto encima de la panadería en la calle principal de Hasselbrook. Tenía un pequeño balcón, solo lo suficientemente grande para una mecedora y unas cuantas macetas de hierbas. El lugar olía a canela y pan recién horneado por las mañanas. No era el hogar que Richard y yo construimos, pero era mío y eso importaba. Empecé a enseñar de nuevo costura los miércoles por la noche en el centro comunitario, como antes. Incluso comencé a impartir talleres los fines de semana en la biblioteca, compartiendo lo que sabía sobre jardinería orgánica y cultivo sostenible de frutas. Vinieron adolescentes, jubilados, incluso parejas jóvenes que esperaban comenzar sus propias granjas. La gente escuchaba no porque alzara mi voz, sino porque hablaba con la historia en mis manos. La tierra que protegimos durante décadas. Doné los derechos de agua en un fideicomiso a la Cooperativa Agrícola de Hasselbrook, una iniciativa local que apoya a jóvenes agricultores. La usarían, no la venderían. Cuidarían los árboles como Richard lo hacía. Ese era el futuro que quería. Darren y Samantha mantuvieron su distancia. Oí rumores de que el desarrollador se retiró por completo, que el testamento falso había sido impugnado formalmente y congelado, que sus reputaciones habían sufrido un golpe en sus respectivas ciudades. Pero no me regodeé. No necesitaba que la venganza fuera ruidosa para ser real. Elegí la paz, pero no a costa de la verdad. La huerta permaneció intacta, floreciendo como siempre en primavera. Y cada vez que pasaba junto a ella en mis caminatas, sonreía no con amargura, sino con la fuerza silenciosa de una mujer que había reclamado no solo su tierra, sino su voz. Me habían subestimado, pero finalmente yo había recordado quién era. A menudo pienso en ese momento, en el camino de grava, parada sola con una maleta que no empacé, viendo a mis propios hijos alejarse en auto, sin una segunda mirada. Debería haberme quebrado, pero no lo hizo, porque en ese silencio finalmente escuché la verdad que había ignorado durante años. El amor no es lealtad sin cuestionamientos, y ser madre no significa tolerar la traición, solo porque criaste a los que te traicionaron. Darren y Samantha creyeron que podían borrarme, que porque era mayor, estaba de duelo, sola, no pelearía, que no tenía más opción que entregarlo todo. Pero olvidaron algo. Antes de ser esposa, madre, viuda, yo era Eleanor Grace, una mujer que construyó algo con sus manos, su corazón y su mente. Y nunca necesité gritar para ser fuerte. Lo que ellos vieron como debilidad, mi silencio, mi confianza, mi amor, era en realidad el mismo poder que me protegió. Si estás escuchando esto y alguna vez te han descartado, subestimado o tratado como una nota al pie en tu propia vida, quiero que escuches esto. Tu fuerza no está en lo fuerte que pelees, está en lo bien que sepas lo que defiendes. Y cuando mantienes tu terreno, incluso en silencio, resuena más fuerte que cualquier traición. Mi huerta todavía está en pie. Mi nombre todavía está en la escritura y mi vida es mía de nuevo. Así que, para cualquiera a quien le hayan dicho aquí es donde te bajas, yo digo, camina si es necesario, pero no dejes tu valor atrás. Camina con propósito, camina con poder silencioso. Y cuando estés listo, cuenta tu historia. Podrías salvar a alguien más. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y dejar un comentario abajo. Y si alguna vez te han subestimado y encontraste tu fuerza, cuéntanos. Tu historia importa.